para responder la consulta a un amigo que me dice, ¿qué opino sobre la idolatría? Para él existe la idolatría, ya que es un amigo que estudia la religión cristiana. Y para responderlo, hay que entender simplemente desde la visión del Dios absoluto, del Dios del todo. ¿Ya? La pregunta es, nuevamente, ¿existe la idolatría? Desde la visión del Dios absoluto, del Dios del todo, el Dios infinito, conocido también en la Kabbalah, que abarca todo y lo es todo, no existe la idolatría, porque recordemos que Dios es el sol, Dios es la luna, Dios es la tierra, Dios eres tú mismo, tú eres el fractal del todo. Entonces, si el infinito es el todo, ¿cómo habría de estar celoso de sí mismo? Si Dios es el sol, Dios es la luna, hay que empezar a cuestionarnos, ¿cierto? ¿Cómo podría Dios estar celoso de sí mismo cuando la Torá, la Biblia o sus libros religiosos menciona de idolatría? Es porque está hablando de un Dios en minúscula, un Elohim, una creación. No está hablando del Dios infinito. Y muchos de nosotros ya sabemos que el Dios bíblico, Dios de la Torá, se trata de Enlil, una creación, un ser Anunnaki, que se hizo pasar por Dios. Entonces, no existe la idolatría desde esa visión, desde esa perspectiva. De la visión de la Biblia sí, porque ese Dios diminuto es ególatra, desea que le amen a Él nada más, pero no desde la visión de el Dios cósmico, el Dios del todo. Y ahora, para agregar también algo importante, en el libro del Sefer Yetzirah de Aryeh Kaplan, capítulo 221, menciona que en los días de la creación vemos que hay una ley que el Dios absoluto entregó, el libre albedrío. ¿Ya? Y en el Salmo 148:6 nos indica, y está escrito, los ha establecido para siempre jamás y ha puesto un decreto que no será transgredida. Eso está en el Salmo 148:6. Todo lo que Dios decreta será para siempre, y a ello nada puede añadirse y de ello nada se puede quitar. Está en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. De esta frase se toma Aryeh Kaplan al mencionar que Dios entregó el estatuto del libre albedrío a todos los seres. Y por lo tanto estos Elohim tomaron esa decisión de crear un libro para idolatrarse, para que lo idolatren. Tomó esa decisión de crear un libro y por lo tanto cuando ese ser de la Biblia menciona el tema de idolatría es porque es un ególatra, solamente quiere que lo adoren a él, pero no entendiendo desde la visión cósmica del Dios absoluto, que Dios es el sol, la luna, las estrellas, Dios eres tú mismo, el fractal de Dios, cada uno es las partes de Dios. Entonces Dios no puede, el verdadero Dios no puede estar celoso de sí mismo. Imagínate, con esa idea del cristianismo destruyeron a los incas, diciendo que ellos eran idólatras, pero ellos servían y adoraban a la naturaleza, a la Pachamama, la tierra, al Dios Sol, que también es el Dios absoluto, porque ya mencionamos que Dios es el sol, la luna, etc. Pero como una visión limitada a el mundo cristiano, vino y destruyó a otros pueblos, indicándoles que eran idólatras. Pero de una visión diminuta, de un Dios pequeño en visión. Hay que entender esa parte. Entonces, fue nada más para manipulación, para que haya divisiones, guerras, destrucción entre diferentes razas, insertándoles la idea que aquel pueblo tenía que servir tan solo a un Dios. Pero si vemos desde esta visión, todo es Dios. El trabajo de estos Elohim, como ya vimos, sucedió en el momento de la Torre de Babel, cuando todo se divide, 70 naciones, 70 culturas, 70 lenguas, y desde esa división ahora vemos que existen más religiones, más de 70. Nada más es una
alegoría, podríamos decir, de las 70 religiones, 70 pueblos que se dividieron, 70 lenguas.